Listo, Patricia. Bueno, buenos días, tardes para todas y todos. Estamos muy contentos de estar aquí en el lanzamiento oficial de la revista H-Art, Historia del Arte, Teoría y Crítica del Arte, nuestro número 18 con el dossier titulado Imágenes del pasado en la cultura visual contemporánea. Yo soy Patricia Salamea, soy editora de la revista. Están aquí con nosotros Carmen Pérez Maestro, de la Universidad de Alcalá, en España, que es nuestra editora invitada para este dossier con tema especial, junto con nuestro autor invitado de este número, Ricardo del Molino, que es profesor aquí en la Universidad del Externado en Bogotá, Colombia. Con nosotros están también reunidos varios de los autores y autoras y artistas que participaron en la convocatoria de este dossier, así como algunos miembros de nuestro comité editorial. De nuevo, para quienes se estén conectando, estamos muy contentos de estar hoy aquí para poder presentarles nuestro dossier Imágenes del pasado en la cultura visual contemporánea. Les cuento qué vamos a hacer. Primero voy a presentarles este número, el número 18, que incluye el dossier y algunos otros contenidos. Luego, Carmen Pérez va, como editora invitada, va a hacer una presentación sobre algunas de las ideas detrás de esta convocatoria y de la conceptualización que ella tuvo sobre este tema, por qué pensar en las imágenes del pasado en nuestra cultura actual. Acto seguido, nuestro autor invitado también va a contarnos sobre su artículo y luego queremos pues también conversar entre nosotros y contarles sobre algunas de las secciones, particularmente una sección en donde Ricardo y Carmen hicieron una curaduría sobre estas imágenes del pasado a través de una convocatoria a artistas, varios ellos nos acompañan aquí hoy, en una sección de la revista que se llama En los Límites. Voy entonces a compartir pantalla para realmente poderles mostrar nuestro número actual para que lo puedan consultar y conocer en sus distintas secciones. Un momento mientras aquí empieza la transmisión. Ya deben estar pudiendo ver mi pantalla, ¿es cierto? Sí, Estoy señora. aquí en la página oficial de nuestra revista, que la pueden encontrar en revistas.uniandes.edu.co, la revista H-Art, y tengo abierto nuestra tabla de contenidos de este número particular, el número 18. Tenemos 3 números al año, como saben, este es el tercer número, el número que termina el año 2024. Y como pueden ver, tenemos primero una sección con nuestro dossier, con una introducción conceptual al dossier de Carmen Pérez, que se titula Imágenes del pasado en la cultura visual contemporánea, ya la vamos a oír. El artículo de nuestro autor invitado, Ricardo del Molino, que se titula Las musas griegas en América Latina, de tuteladoras de la élite a inspiradoras de la cultura popular. Continuado por un artículo de la autora Ainhoa de Miguel Irureta, Las 7 maravillas de la antigüedad en los soportes de la cultura popular, seguido por un artículo en coautoría por parte de Andrés Suárez Rivera, Leslie Jaimes, María Alejandra Uribe Cadena y Sebastián Jiménez Cortés, que se titula Iconografía precolombina en el arte urbano y el grafiti en Bogotá, un acercamiento a la práctica de pintura mural precolombina en espacios convencionales y no convencionales. Y por último, como parte del dossier, tenemos también un artículo a 4 manos de Laura Vivian Martínez Benítez y Luis Javier Alvarado Segarra Rojas, titulado Usos del pasado prehispánico en las tiendas de comercio del Chorro de Quevedo en Bogotá, Colombia. Pero como mencioné antes, nuestros números incluyen también en ocasiones artículos de tema libre que llegan en las convocatorias que hacemos bienales de números abiertos. También uno de nuestros 3 números al año es un número abierto, pero recibimos y cada vez recibimos más artículos. Varios de ellos entran entonces a acompañar este dossier. Los pueden ver aquí.
un artículo titulado Los Morelis Bogotanos, una conversación artística entre dos amigos cosmopolitas, también a cuatro manos, de Olga Isabel Acosta Luna y Juan Darío Restrepo Figueroa. Les anuncio que estos artículos individuales vamos a tener unos conversatorios específicos con los autores de cada uno de estos artículos más adelante. Así que estén atentos a esa divulgación. Lo mismo haremos con Laura Ilescas Díaz y su artículo titulado La devoción de la Virgen del Sagrario de la Catedral de Toledo en Hispanoamérica, difusión y culto durante la Edad Moderna a través de sus Vera Efigie. Y el tercer artículo de tema libre, de Hernán López Piñeiro y Natalia Fortuny, se titula Paisajes políticos o memorias del paisaje, envolturas, niebla y humo en la fotografía argentina reciente. Como pueden ver, siempre tenemos también una sección de reseñas. En esta ocasión tenemos 4 reseñas, 2 reseñas asociadas con exposiciones. De hecho, la primera es una exposición que acaba de pasar en Madrid, que fue o formó parte de las ideas que tuvimos con Carmen para el número. Una reseña de Pelayo Guijarro Galindo sobre la exposición titulada Antes de América, fuentes originarias en la cultura moderna. Asimismo, tenemos una reseña de una exposición que también pasó hace poco en la ciudad de Nueva York, titulada El Dorado, Myths of Gold, de Lina María Méndez Castañeda. Y tenemos 2 reseñas de libros publicados en Colombia. El primero de María Elena Bedoya Hidalgo, del libro de Sol Alejandra Calderón Patiño, La escritura de la historia prehispánica en Colombia, la obra de Ernesto Restrepo Tirado. Y la siguiente reseña de Augusto Solórzano Ariza, del libro titulado Tipógrafos de Oficio, Transformaciones de Imprenta en 3 ciudades colombianas, de Laura Judith Sandoval Sarmiento y Hugo Alonso Plazas Páez, publicado en la Universidad de Nariño, el anterior en la Universidad del Rosario. Este es un tema que hemos venido fortaleciendo desde el comité de la revista. En particular, quiero dar las gracias a Verónica Uribe, que está aquí conectada, miembro de nuestro comité editorial, quien ha estado impulsando esto para que seamos sistemáticos y tengamos siempre temas nuevos, recientemente publicados o exposiciones también recientes. Y por último, este número lo compone también la inauguración de una sección que tenemos en el título de la revista, como vieron, que es crítica, a una autora invitada, Laura Menchaca, quien escribe o hace un análisis de una instalación de una artista palestina, Tariq Salsa, que se mostró el año pasado en épocas de Navidad en la ciudad de Belén. Por último, entonces tenemos la sección de En los Límites, que es esta curaduría sobre imágenes del pasado, que corresponde a nuestro dossier que hicieron Carmen Pérez y Ricardo del Molino. Voy a abrir simplemente para mostrarles esta otra página que tenemos, a veces la llamamos nuestra página alterna, es un portal en donde hacemos publicaciones anticipadas, por ejemplo, de reseñas, de la sección de crítica, de la sección En los Límites, y pueden encontrar cada sección delimitada desde las noticias y novedades, como nuestro lanzamiento actual, el número que acaba de salir, las reseñas, como mencionaba antes, las más recientes, y, por ejemplo, nuestra curaduría, sobre la cual vamos a volver hacia el final de esta sesión de encuentro entre autores, la editora de nuestro número especial y los artistas que la componen. Vamos a entrar en detalle, pero quería mostrarles esto como abrebocas, además de invitarlos a conocer estas distintas secciones. Voy a detener mi pantalla compartida y les doy de nuevo la bienvenida a todas las personas que se han estado conectando, y voy a pasarle la palabra a Carmen, quien tiene también mucho para contarnos sobre cómo se llegó a este tema de este dossier en particular, que creemos tiene un gran interés para personas de diferentes disciplinas y que pueden indagar sobre este tema. Carmen, adelante. Creo que solo falta compartir no la pantalla, sino la presentación.
que se vea como pantalla completa. Creo que si vuelves a compartirla como pantalla completa, ahí sí te lo permite hacer como presentación. Ahí lo vas a poder hacer una vez compartas el PowerPoint como ensayamos antes. ¿Así? Y ahora sí le pones completa y ya te ¿Así? lo permite. Sí, ya está perfecto. Ya Adelante. está perfecto, ¿no? Bueno, perdón porque siempre con estas cosas me pierdo, porque cada presentación, unos son Teams, otros son Zoom, otros son Google Meet, entonces es un poco de lío con cada una. Bueno, yo quisiera, primero, buenas tardes a todos y a todas y todas las personas que habéis podido estar aquí ya en esta tarde, porque ya son más de las 12 en Colombia y aquí son 6 y pico de la tarde en España. Sobre todo agradecer a Patricia por la posibilidad, bueno, y a todo el equipo editorial, por la posibilidad de poder hacer este dossier que tanta ilusión me hace, bueno, por varios motivos. Uno, porque la idea comenzó con un curso que dicté en el año 2022-2023 en la Maestría de Historia del Arte de la Universidad de los Andes. Y también porque no solamente, bueno, han participado alumnos y alumnas que estuvieron en ese curso, en este dossier, y también amigos y amigas que han hecho desde artículos científicos hasta alguna performance, hasta alguna reseña de libro, ¿no? Entonces estoy muy contenta con esto. Yo voy a presentar una... ¿Me escucháis bien? Perfecto, Carmen. Vale, listo. Entonces yo voy a leer algunos de los fragmentos de la parte que yo escribí en la nota editorial. Lo voy a hacer así más o menos rapidito para dejar luego paso a Ricardo, que no dure más de 15 minutitos, y un poco para poner en contexto y poner algunos ejemplos de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, ahí ya tenéis una especie de anuncio de más o menos lo que vamos a ver. Tenéis un graffiti un graffiti, yo hice la imagen en un sitio arqueológico de época romana en el sur de Francia y me pareció buena idea ponerla como imagen de presentación, ¿no? Bueno, el término préstamo retrospectivo, que fue acuñado por el antropólogo griego Dimitrios Loukatis en el año 1978, fijaros, se refiere a ese proceso mediante el cual se adoptan elementos culturales o estilísticos del pasado y se incorporan en un contexto contemporáneo. Este implica tomar ideas prestadas, estilos o prácticas culturales antiguas y reintroducirlas y reinterpretarlas en la actualidad. Pero esto de lo que estamos hablando ahora en la contemporaneidad ha sucedido a lo largo de toda la historia, produciéndose adopciones iconográficas de culturas pretéritas por parte de diversas expresiones culturales. Estas incorporaciones anacrónicas han ocurrido, entre otros motivos, por causas estéticas, por atribución de significados asociados a esos iconos en el contexto que los usa, o como expresiones de identidad cultural. Enfocándonos por ejemplo, en las artes y en la arquitectura del siglo XVIII a la primera mitad del siglo XX, encontramos varios casos significativos, como por ejemplo el resurgimiento de este estilo arquitectónico griego que se denominó en aquella época el Greek Revival, ¿no? O arquitectura neogriega, en el que hay un interés por la cultura y el arte de la antigua Grecia en Europa y en América del Norte a finales del siglo XVIII. La imitación de estos elementos estilísticos, como las columnas dóricas, jónicas, corintias, los frontones triangulares, como el que estáis viendo ahí, ¿no? Se realizaron por esa admiración a la democracia, la filosofía y la arquitectura de la antigua Grecia, así como la influencia que tuvieron en esos momentos de la historia de los descubrimientos arqueológicos en la región mediterránea. Ese descubrimiento de lo propio por los ancestros, en los ancestros se expande también por América Latina
en la segunda década del siglo XX, en la búsqueda de esta identidad nacional, el neoindigenismo impulsó la utilización de formas e iconografías prehispánicas de diversos sitios arqueológicos, revalorizando así las culturas originarias. La arquitectura prehispánica en México, por ejemplo, se caracterizó por usar, entre otros, grecas, serpientes emplumadas, etc., ¿no? En Perú, voy a poner uno de los ejemplos, los volúmenes de El arte peruano en la escuela, que es un libro de Elena Izcue, presentaba diseños prehispánicos de los Andes centrales para el aprendizaje artístico de los escolares peruanos y para su aplicación en el ámbito industrial. Aquí estáis viendo dos bellísimos ejemplos de esa producción de Elena Izcue, buscando así la identidad nacional. Y estos estilos y artes que fueron utilizados por gobiernos y artistas con un objetivo identitario, constituyeron además un instrumento de representación nacional en la escena internacional cuando salían de sus países de origen. Pongo, por ejemplo, las exposiciones universales, de las que, por ejemplo, en mi tierra podemos ver varias muestras, ¿no?, de la exposición del 29. Otro tipo de ejemplos, al otro lado del Atlántico, Mussolini, por ejemplo, estableció una conexión simbólica entre la antigua Roma imperial y el nuevo imperio italiano, que se proclamó en el año 36. La asociación entre el mito de Roma y el fascismo pretendía otorgar a su movimiento una legitimidad histórica, presentándolo como un resurgimiento del espíritu romano en la Italia contemporánea surgida tras la guerra. Aquí tenéis un ejemplo de algunos de esos edificios que él mandó construir con esa influencia claramente del mundo romano, ¿no? En este caso, el Coliseo Cuadrado. Pero acordaros también de esa plaza del Imperio, en que está llena de mosaicos, no solo con iconografía de dioses romanos, sino también de palabras escritas con la técnica del mosaico relacionadas al duce, ¿no? A la abundante investigación académica acerca de estos y otros casos en los que las apropiaciones están dirigidas y aplicadas desde élites políticas o artísticas, se han sumado en las últimas décadas aquellos estudios relacionados con el uso de los iconos visuales y convencionalismos de la prehistoria, de la antigüedad, de las artes prehispánicas, utilizados en otro tipo de manifestaciones de nuestra contemporaneidad, como es la cultura popular y la cultura de masas. ¿Qué es esto de la cultura de masas? Pues, por ejemplo, estamos hablando del arte urbano, del cómic, de la publicidad, de los souvenirs, de los tatuajes, de la música, de los entornos virtuales, ¿no?, los cuales en la actualidad están sirviendo como fuentes de información para examinar esas percepciones o prácticas, significados y reapropiaciones sociales de dicha iconografía en los siglos XX y XXI, ¿no? Y desde disciplinas como la historia, la arqueología, la historia del arte, la antropología visual, la sociología, es de donde se están realizando estos estudios. Y metiéndome un poco para hablar un poco, por ejemplo, del trabajo que realiza Ricardo, ¿no?, en el contexto de la evolución de las ciencias sociales y la creciente interdisciplinariedad en la investigación académica, se han desarrollado y popularizado lo que llamamos los estudios de recepción clásica, ¿no?, en la cultura de masas. La recepción parte precisamente de la idea de que el material grecorromano, y yo añadiría el material egipcio, por ejemplo, puede ser transformado y reciclado de forma que encuentre nuevas formas y además implica la desjerarquización o giro democrático de los objetos de estudio, ¿no?, considerando tan importante la imagen o la obra original como la obra receptora como la original. En los años 80, por ejemplo, y hablando de nuestros orígenes desde la infancia, ¿no?, de estas recepciones clásicas, llegaba a las pantallas de televisión, y era lo que yo veía de pequeña, la serie de Ulises 31, que estaba basada en la obra clásica de la Odisea de Homero, pero ambientada en el espacio exterior. También llegaron unos años más tarde los Caballeros del Zodiaco, que eran guerreros que luchaban junto a la reencarnación de la diosa Atenea, que veis en la parte central. Ya en nuestra infancia, sin ser conscientes de estar ante un excelente ejemplo de recepción clásica contemporánea, Grecia llegaba a nuestras casas en forma de entretenidos animes galácticos.
gracias a los cuales conocimos una épica, mitología y iconografía del pasado ya interpretada. Hoy, por ejemplo, el manga o el anime Termae Romae, escrito e ilustrado por Mari Yamasaki, no solo se ha popularizado en las plataformas de entretenimiento, sino que también lo podemos encontrar en tiendas de museos arqueológicos dedicados a la antigüedad clásica, junto con los libros académicos. La publicidad, por ejemplo, es otra mina de oro en cuanto al tema que nos ocupa, ya que se inspira en los mitos clásicos, cuyos protagonistas, convertidos con el paso del tiempo en arquetipos, símbolos o estereotipos, son reconocidos y fácilmente interpretables por un público amplio. Desde la primera mitad del siglo XX, elementos visuales relacionados con la antigüedad clásica han sido utilizados para comunicar determinados valores como la belleza, la salud, el poder, la libertad. En Colombia, por ejemplo, la Compañía Nacional de Chocolates fue una de las empresas que empleó elementos alusivos a la iconografía de la mitología grecorromana para la identificación de sus productos. Por ejemplo, todos los perfumes se relacionan con Venus y con esas diosas fantásticas griegas y romanas. El dios, por ejemplo, Hermes Mercurio, que está relacionado con la velocidad, es el logotipo de, por ejemplo, Interflora o Goodyear, ¿no? Tenemos millones de ejemplos en la publicidad actual. La iconografía de la antigüedad mediterránea también ha sido extensamente apropiada y reinterpretada desde la industria musical. A mí personalmente me parece muy interesante el uso de la visualidad del antiguo Egipto, por ejemplo, en la música negra creada en Estados Unidos a partir de la década de 1950, la cual, lejos de ser una tendencia artística, formó parte de una actitud inserta en los movimientos de derechos civiles y el Black Power, ¿no? Aquí tenéis dos ejemplos de un grupo que se llamaba Sun Ra y de Edwin and Fire, pero existen varios ejemplos más que los podéis leer también en esta nota editorial. Dentro del amplio abanico de objetos de estudio que, como hemos visto, se incluyen en el tema que nos ocupa, quiero mostrar a continuación algunos ejemplos y obras concretas que han suscitado mi interés, observados precisamente desde el punto de vista de quien las crea. Primero voy a destacar algunas obras incluidas en el street art y, en segundo lugar, me voy a enfocar en el arte contemporáneo latinoamericano, con énfasis particular en creaciones realizadas por mujeres en las que se entabla un diálogo con la iconografía prehispánica. Voy a poner muy poquitos ejemplos, como digo, podéis leer alguno más en la nota editorial. Son muy numerosos los casos de arte urbano, y eso lo vais a ver también en uno de los artículos del dossier, que conjugan la producción de una creación artística utilizando iconografías ancestrales con la transmisión de mensajes, entre las que destaco los relacionados con la identidad, la memoria o la crítica social, funcionando como herramientas políticas para crear diálogo, tensión, resistencia y cambio social. Durante algunos meses del año 2023 asistí en el barrio de la Candelaria, que era donde yo estaba viviendo, a la creación de este mural que se llama Sue y Chia, Encuentro del Sol y la Luna, creado por McGarrett y la India Art, en el que, con este tipo de representaciones en el espacio público, al igual que sucede con otras obras de este mismo autor, se requiere rescatar la memoria cultural ancestral, y además invita a los transeúntes a reflexionar cómo este arte efímero puede transformarse en algo significativo que perdure en la memoria. Cambiando totalmente de continente, por ejemplo, este científico y artista urbano francés, que se llama Lascaux, pinta con sus aerosoles motivos faunísticos del Paleolítico Superior Europeo. Sus modelos son los bisontes, los caballos, los suros, los animales que aparecen en las representaciones de las cuevas del Paleolítico Superior, como Lascaux, Chauvet o Altamira, ¿no? Su intención es popularizar este arte rupestre que actualmente es, este arte rupestre inaccesible a través del arte callejero, teniendo en cuenta además como objetivo que quien lo observe reflexione
acerca de los orígenes del arte y de la paradoja entre la prohibición del arte urbano por parte de las instituciones y el hecho que promocionen para el público visitas de réplicas a dichas cuevas, ¿no? O sea, tiene un discurso bastante consistente. Por ejemplo, aquí tenéis otro artista, este es de la provincia de Huelva, de España, que tiene él se llama Manomatic, tiene este conjunto de murales que se llaman Identity, en el que combina los rostros realistas de la población actual del territorio con pinturas que pertenecen a estructuras funerarias del Neolítico de la provincia de Huelva. Con estos murales en los que relaciona estos iconos ancestrales con los contemporáneos, el autor quiere visibilizar la importancia que tiene el pasado en la identidad de los pueblos. Aquí os pongo otro ejemplo, entrando ya en África. En septiembre del 2012, el artista callejero egipcio El Zeb realizó con la técnica de stencil la imagen icónica del busto de Nefertiti con la máscara de gas, una imagen que a mí me parece súper poderosa. Esto lo hizo en un muro de hormigón que se extendía a lo largo de la calle Muhammad Mahmud, que llega hasta la plaza Tahrir en el Cairo, ¿no? que sabéis que es donde se produjo ese levantamiento. Y este acto de arte callejero constituyó una forma de protesta contra el régimen de poder y al mismo tiempo un desafío a las convenciones de género arraigadas en la cultura egipcia. En este mismo muro también quería destacar esa obra tan icónica del egipcio también Marwan, que creó ese Anonymous faraón, ¿no? Basándose también en la imagen, bueno, en la máscara de Tutankamón por un lado y en la película V for Vendetta para simbolizar la lucha contra la opresión y el control. En el año 2023, por ejemplo, y este mural me parece espectacular, el artista griego Ino dibujó en el muro de un bloque de apartamentos del barrio de Monastiriki, que ahora mismo es un barrio que está completamente gentrificado en Atenas, la obra Cariatids Crying. Sabéis que durante más de 2000 años, seis cariátides sirvieron como columnas para soportar ese entablamento que tiene uno de los templos de la Acrópolis de Atenas. Sin embargo, a principios del siglo XIX, una de estas cariátides fue llevada por el embajador británico en Constantinopla y vendida al Museo Británico de Londres, donde se encuentra hasta la actualidad, ¿no? Entonces, ahí veis que hay una de las cariátides que está llorando porque está todavía a la espera de que su hermana vuelva hacia Atenas, ¿no? Otra está mirando también hacia el Museo Británico como diciendo devuélvemela ya. Otra está mirando hacia hasta el Parlamento griego, cuestionando la política del país. Y ya por último quería poner, solamente aquí he traído 3 ejemplos dentro del ámbito del arte contemporáneo. Comienzo con el trabajo de la artista peruana Sandra Gamarra, cuyas obras constituyen poderosas herramientas contrahegemónicas y de denuncia social, ¿no? Destaco en este caso su obra Rojo Indio, del 2018, en la cual reproduce en pintura algunas cerámicas prehispánicas de las culturas andinas, procedentes del actual territorio peruano, pero que forman parte de las colecciones que están en los museos de antropología y etnografía de España, ¿no? En el reverso de cada pieza, pintada y recortada, escribe adjetivos usados para nombrar de forma despectiva y racista a las personas indígenas, mestizas o migrantes, como estáis viendo en esa imagen, ¿no? Serrano, inculto, cholo, ¿no? Son algunos de los ejemplos. Ella enfoca su crítica en cómo una visión eurocéntrica del mundo perpetúa su influencia en políticas migratorias, gestión de recursos naturales o enfoques curatoriales. Otro ejemplo, y lo tenéis aquí a la izquierda, es la obra de la antropóloga y artista visual ecuatoriana Pamela Ceballos, que busca generar conciencia sobre las repatriaciones y objetos del pasado prehispánico a través de estrategias y activaciones desde el arte contemporáneo. Esta obra que estáis viendo aquí forma parte de una obra que se llama Corrientes del Retorno, que fue activada en el año 2021, en la que el artista encargó la realización de 44 réplicas de figuras de arcilla conocidas como los gigantes de Bahía, que fueron descubiertos en los esteros de Manabí, en Ecuador. Mediante esta y otras obras,
en las que utiliza la imagen de objetos prehispánicos. La autora reflexiona sobre esa devolución de objetos que fueron despojados de sus territorios y comunidades y invita a reflexionar sobre la pertenencia y el derecho a esos bienes culturales en un contexto latinoamericano donde lógicas nacionales y patrimoniales han prevalecido como la única forma de reclamación, perpetuando esas asimetrías y el colonialismo interno de Estado. La otra imagen corresponde al artista peruana Cuculi Velarde, se llama Plunder Me Baby, es un conjunto de piezas de cerámica en las que tunea los objetos de cerámica prehispánica, como estáis viendo en esa imagen. Aborda la continuidad estética del originario en lo contemporáneo, poniendo su punto de mira en la conquista tanto cultural como corporal de América Latina. Bueno, como habéis visto en todos estos ejemplos, y ya voy a terminar, a mí me gustaría que esta presentación haya constituido como un abrebocas para los contenidos presentados en este dossier, cuyo objetivo de manera general ha sido mostrar cómo ese préstamo retrospectivo sigue siendo relevante en el siglo XXI, sigue influyendo en la forma en cómo comprendemos y nos relacionamos el pasado con el presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen, por esta presentación, que sí, sin duda, todo un abrebocas para el número, para el dossier, y pues también nos muestra la importancia de por qué pensar en esto hoy en día, así como la diversidad de expresiones y medios que no siempre imaginaríamos. Muchas gracias por esto. Vamos a darle la palabra a Ricardo del Molino, nuestro autor invitado de este dossier, quien también nos va a hablar de su contribución. Y como dije, luego cerraremos con una conversación sobre la curaduría que hicieron Ricardo y Carmen para este número. Había olvidado mencionar que quienes estén conectados en YouTube pueden siempre dejarnos comentarios y preguntas, y aquí los recibimos para poder también conversar hacia el final. Adelante, Ricardo. Bueno, pues muy buenas tardes, tanto en Colombia como en España, para todas y todos. Y nada, lo primero, muchísimas gracias Patricia y a las Lauras y al comité editorial de la revista. Muchísimas gracias por todo el trabajo que han realizado, y me tienen que permitir darle unas gracias especiales a Carmen. Entonces, Carmen, ha sido un placer, y también decir públicamente que la curaduría ha sido sobre todo de Carmen. Entonces, que, que yo vamos, es todo obra de Carmen. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, pues voy a presentar el artículo que me invitó Carmen a realizar. Y bueno, y acompañado con unas imágenes que demuestran el trabajo, ¿no? Lo que hay detrás, pero no quiero detenerme en ellas, pues para que los lectores, bueno, pues acudan al artículo. El propósito del artículo, cuando me invitó Carmen al- a, a presentar un texto, era mostrar la pervivencia de la mitología clásica en América Latina a través de un caso específico que era el de las musas griegas. Eh, y además en un espacio especial que era los teatros hispanoamericanos durante los siglos XIX y XX. Yo entendía como contemporáneo siglo XIX y XX, como la convención historiográfica tradicional, y entonces inicié un recorrido diacrónico por fachadas e interiores de estos teatros con una finalidad última. La finalidad era ver que la tradición clásica, bueno, el legado clásico, la cultura clásica greco-romana no es ajena a América Latina. Por eso empecé el artículo con un caso que ahora lo vamos a proyectar, de una vandalización a una musatalía en Cuba, y me pregunté si, por qué en estos momentos de vandalización diferente, y ese es otro tema en el que yo no voy a entrar, pero sí que es cierto que en Cuba, nada más vandalizarla, decidieron rápidamente restaurarla. Entonces, a partir de ese punto de partida, lo que propongo en el artículo
es llevar al lector a que las musas, las hijas de Zeus y Nemosine, no son algo ajeno a la historia hispanoamericana. A lo mejor ahora, dentro de unos años, se hace una resemantización y se las expulsa del panorama cultural hispanoamericano, en eso yo no me meto, pero sí que quise ahondar en que es una tradición cultural propia de América y además que empieza desde las élites burguesas, sobre todo como muestro en el artículo, sobre todo vinculadas a la ideología liberal burguesa del siglo XIX y principios del XX, pero luego acaba derramándose y entonces el artículo también pretende ser una apertura a las siguientes contribuciones de mis colegas, a los que también digo que es un honor publicar con ellos, para ver cómo esa cultura, ese pasado grecorromano, se derrama a partir más o menos de la década de los 20 y 30 del siglo XX y pasa a la cultura de masas, como bien ha dicho Carmen, y democratizándose su uso y, como bien ha dicho Carmen, convirtiéndose en un material, eso sí, siempre sin perder el carácter inspirador. Entonces voy a proyectar algunas imágenes. Acá están, creo que, vamos a ver. ¿Se están viendo? ¿Sí? ¿Se ve Sí, en la presentación? sí. Listo. Ah, No voy a detenerme, perfecto. no voy a detenerme porque son muchas, pero simplemente quiero que con la invitación a la lectura vean que este es el trabajo que se hizo, digamos, los andamios y la estructura que sostiene el artículo. El punto de partida, como les digo, es la vandalización en 2017 de la escultura de la musa Thalía en Camagüey, obra de Aysar Jalil, que la hizo en 1989, en Camagüey, como les digo, Cuba, se vandalizó y el punto de partida es que rápidamente la Universidad de las Artes en La Habana se puso a su restauración. De hecho, ya está restaurada. La pregunta era, entonces, era ¿por qué restaurar la escultura de Thalía cuando hay alguien que la pueda considerar una divinidad ajena en América Latina? Claro, todo esto surge desde todo el movimiento del derribo de estatuas, etcétera, etcétera. A partir de ahí, lo que yo me propuse es, fui haciendo y conseguí un corpus, que es el que se presenta en el punto primero del artículo, donde tengo que decir que, para quien no, bueno, pues para quien no me conozca, que sea la mayoría, yo reivindico la heurística frente, bueno, también la hermenéutica, por supuesto, pero el arte de la heurística, de conseguir las fuentes, las hemos perdido. Entonces, a partir de ahí, lo que hice fue ir buscando la presencia o los espacios teatrales en los que habitaban las musas, con una, con una sorpresa que también es el punto de partida del repaso y del corpus que aparece en el artículo, y es que el primer teatro que encontré con la presencia de una musa fue en 1840 en Surinam. En el artículo explico que probablemente viajó, bueno, pues a Europa, pero bueno, a partir de ahí me llevé la grata sorpresa de que las musas estaban presentes. También van a ver en el artículo, voy a irlas pasando, no muy rápido, pero sí lentamente. Vamos, el siguiente teatro que, en el que me detuvo fue en el Teatro Santana, que lastimosamente ya uno, desafortunadamente no está, para pasar a algunas huellas, indicios que me decían que en Sudamérica, desde Brasil, Uruguay, Argentina, me seguían dando pistas de que las musas estaban presentes. En la década de los 60, acá ven, lo que les digo, no me puedo detener, en Argentina, fachadas, plafones. En los años 70 seguí avanzando en la búsqueda y lo mismo, vi que se iban repitiendo en las inauguraciones y luego en las reinauguraciones, sobre todo a partir de los años 80 y 90. Acá lo tienen, este es el de Chile. Y fui localizando qué musas, como también luego se presenta en el tercer apartado, los números de musas en cada país y en cada teatro. Acá lo vimos, México vuelve a aparecer. Y bueno, pues acá las fuentes me van diciendo, entre 1880 y 1919, que es donde yo fijo
la atención, sobre todo, y además porque es el marco de investigación actual mío, me encontré que justo entre 1880 y 1919, lo que nosotros llamamos convencionalmente la Belle Époque, una convención aceptada, por supuesto, eurocéntrica, pero aceptada por en Brasil, Argentina y Chile, me encontré la gran presencia de estas musas. Acá lo tienen, voy a hacerles un barrido también, solo para que vean que todo esto está recogido luego en el artículo, vamos viendo y van apareciendo en toda la escena de América Latina toda la presencia de las musas. Eso sí, nunca, casi nunca aparecen 9, aparecen 6, nunca aparecen 7, nunca aparecen 5, como lo digo en el artículo, 4, 3, 2 e incluso 1. Aquí sigo mostrando para que vean el trabajo y todo está recogido en el artículo. En la década de los 90 hay una explosión de musas. Acá las tienen en Cuba, acá en el Thomas Terry, también en Chile empiezan a aparecer. Y por supuesto lo mismo, que precisamente acabo de estar en Costa Rica hace 2 meses y lo van a rehabilitar y me alegra bastante porque estaba en un estado bastante ruinoso. Bueno, y llegamos por supuesto al Teatro Colón en Bogotá, donde también planteo en el artículo que algunos autores que me han precedido plantean que la selección de 6 musas eran solo por composición. Yo estoy totalmente escéptico en esa hipótesis. Aquí las tienen, ¿no? Las seis musas. Y bueno, pues pudo haber sido solo por composición, pero ahí lo que planteo en el artículo y luego lo voy desarrollando, lo importante entonces no es solo la composición, sino la selección. ¿Por qué dejan 3 fuera? Es decir, listo, solo cabían 6. Yo lo dudo, porque yo creo que también cabían las 9. Pero bueno, en fin, es posible que solo cupieran las 6. Listo. Bueno, pues entonces a partir de ahí empiezo a ver en la década de los 90 del siglo XIX y principios luego del 20 la selección. Me llama la atención la selección. Ahí sí. Sigo mostrándoles para que vean todo esto está reflejado en el artículo. Algunas de las fotografías, por supuesto, no se podían publicar porque no teníamos o la resolución. Aquí los tienen y acá y seguimos. E incluso quería detenerme acá en Melpomene, ¿no? Hasta incluso teatros muy populares o hasta luego ya teatros y óperas, bueno, como el Teatro de Amazonas de Manaus. Seguí este es de Costa Rica, que también lo que les digo acabo de estar y es absolutamente, y me llamó muchísimo la atención la vinculación de la ciudadanía con las musas, que eso ojalá que siga desarrollándolo, y ya llegamos al siglo XX. En el siglo XX seguimos, ahí lo vamos viendo lentamente, les invito a que lean el artículo, todo esto es del primer apartado, y vemos que las musas siguen presentes en todos los países de Hispanoamérica. Acá lo tienen, bueno, con este maravilloso Teatro Juárez en Guanajuato, ¿no? Culminando la fachada, y acá lo tenemos. A partir de principios del siglo XX también me di cuenta que las musas no solo estaban en plafones, en halls y en fachadas, sino también en el escenario y es algo que también me gustaría seguir ampliando. Este caso es, por ejemplo, un teatro en Chile y las pinturas parece que cuando luego el teatro no se sabe muy bien si estaba con el teatro o cuando fue manicomio, hicieron unas musas. Es decir, las musas estaban siempre presentes. Sigo avanzando y ya llegaríamos aquí lo ven, en la primera mitad del siglo XX es igual que al finales del siglo XIX, hay una proliferación absoluta, acá lo ven, por supuesto, nos deberíamos de detener en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México y seguimos en Panamá, en todas las repúblicas hispanoamericanas. A principios del siglo XX, Teatro de Colón, Buenos Aires, hay también una explosión en Argentina de teatros con sus respectivas musas. Siguen México, todo esto, como les digo, lo tienen en el artículo para que vean simplemente el corpus de cómo fui trabajando y además ir ordenando la información. A principios de la segunda década del siglo XX vemos atisbos de un cierto eh, eh, eh,
no me sale un cierto desaceleramiento de la presencia de las musas, pero aún, como siguen aquí ustedes viendo, las musas están muy presentes. Y justo en los años 20, acá es cuando sí que empieza a decrecer. Acá quería llegar también, bueno, pues por ejemplo, el Teatro Adolfo Mejía de Heredia, o Heredia, ¿no? En Cartagena de Indias en 1911 también, y seguimos. Todo esto me lleva a una pregunta, mientras que lo estoy pasando, y es ¿por qué se concentran en 1800, entre 1880 y 1920? Esa es la pregunta, porque a partir de 1920, lo que les digo, ya sí que empiezan a... Aún queda, pero hay una desaceleración de la presencia de las musas. Y mi pregunta era, ¿por qué el 80, del 80 al 20, ¿no? De 1880 al 20, en lo que llamamos Belle Époque? Y ahí viene el apartado segundo del artículo. En el apartado segundo del artículo, que yo denomino musas liberales y burguesas en la Belle Époque, ¿qué es lo que planteo? El tema que nos había planteado Carmen, ¿no? De la vinculación política, o el uso político de ese pasado o de esa mitología. Acá me voy a quedar, porque es donde empieza la desaceleración. Bueno, ¿qué es lo que planteo? Planteo que toda esta presencia de las musas en los espacios de sociabilidad moderna burguesa no son meramente retóricos, decorativos, o simplemente es ese ornamento de la arquitectura ecléctica historicista, ¿no? De base clasicista, que también muchos autores nos plantean, ¿no? Como si fuera una mera imitación de lo que está ocurriendo en Europa, o simplemente un mero ornamento. ¿Qué defiendo? Defiendo que esa presencia del que han visto y que pueden leer en el artículo, esa presencia de las musas, esa presencia de las musas está absolutamente vinculado, como aparece en el punto segundo del artículo, por los empresarios y burgueses hispanoamericanos liberales que quieren adaptar, que quieren vincularse con el capitalismo global que está iniciándose a finales del 19, principios del 20. Esa vinculación, en tanto, primero porque financian los teatros, o bien porque simplemente lo habitan, ¿en qué acaba? Creo que las musas en América Latina, en esos espacios de sociabilidad moderna que son los teatros, es la expresión de la iniciativa privada y particular de los burgueses y de los políticos liberales latinoamericanos, que podría ser semejante a la europea, pero es diferente. Es diferente en tanto su relación con la naturaleza, su relación con la población, por ejemplo, la población indígena, su relación con el positivismo, y es lo que vengo a plantear. A partir ya de ese segundo punto, después de una fase heurística que les he mostrado aquí y que lo pueden leer en el punto primero, paso a esa hipótesis, y luego en un tercer apartado planteo que también además tenemos que pensar sobre la selección de esas musas. Como les he dicho al principio, no creo que el arte de seleccionar, igual que el arte de copiar, y estoy diciendo aposta arte, sea meramente trivial, sino entra una voluntad específica de, en vez de poner nueve musas, ¿por qué pongo seis? ¿O por qué pongo tres? ¿Y por qué elijo, por ejemplo, Thalía? Casi siempre aparece. Debe ser objeto de reflexión. Ya acabo el artículo diciendo que, bueno, planteo, ¿no? que como hemos visto, si bien era una cultura grecorromana unida a la élite liberal, burguesa, etcétera, etcétera, a partir del 20, como aquí están viendo, se empieza a derramar, se derrama, se democratiza y acaba en el punto de partida donde hemos empezado, ¿no? Hasta llegar hasta hoy, donde hoy tenemos que plantearnos qué vínculo tiene que tener América Latina con esa cultura grecorromana y en este caso con las musas. Y acá, bueno, pues para no y enlazar también con lo de Carmen, bueno, pues hasta una estrella, ¿no? La artista Thalía mexicana, o Karol G, ahí le tienen con su espectáculo, que además si ven el espectáculo, ella es una musa. Con eso es la invitación a
decir que la cultura grecorromana estuvo presente, fue propia americana y que tenemos que reflexionar cómo los artistas y las artistas que nos acompañan en la revista, bueno, pues reformulan, se semantizan o simplemente se apropian o la recepcionan. Y acabo al final, por último, con una pregunta, ¿no? Y yo dije, bueno, pues cabe regresar a la primera pregunta que nos hicimos al comenzar el texto. ¿Por qué reparar la escultura de una musa griega, en el caso de Cuba, que algunos podrían considerar ajena a América Latina? Espero y confío que después de esta exposición o después de o de la lectura del texto, cada uno de ustedes tenga su propia respuesta. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por compartir este tema fascinante, que de nuevo sin duda nos va a traer muchos lectores que van a querer indagar sobre todo este tema, leyendo los artículos y ojalá visitando también nuestra exposición virtual. En los minutos que quedan, entonces quería pues aprovechar su presencia para que podamos mirar juntos esta página, la van a compartir desde la revista, en donde también quería contarles a las personas que están pues oyéndonos y viéndonos, pertenece a una sección permanente de la revista que se llama En los Límites. En los Límites, como lo sugiere su nombre, generalmente es una propuesta que acompaña un dossier que tiene un formato, digamos, multimedia, y en esta ocasión pues se decidió hacer esta exposición virtual a través de una convocatoria abierta. Participaron 10 artistas, Paloma Castelo, Laura Jiménez, Mauricio Ávila, Rodney Cárdenas, Miller Almario, Marco Roda, Daniel Laverde, William Hernández, Marlene Lidemeister y Cristian Alarcón. Más abajo, cuando ustedes entren a la página, así como nos la están mostrando, pueden ver cada imagen corresponde a uno de estos artistas, pero al entrar a la imagen encontramos múltiples obras de cada artista, que les permite explorar a los visitantes de la exposición e indagar un poco más sobre cómo estos artistas se han dedicado. Acá estamos viendo las obras de Paloma Castelo, que también está aquí conectada, cómo se han dedicado a reflexionar en torno a culturas del pasado, en este caso, digamos, la cultura grecorromana, para pensarlo en términos de nuestras preocupaciones contemporáneas. Entonces, y pueden ver de nuevo, tenemos múltiples lenguajes de diversos tipos, también toda esta pregunta que es constante en el dossier, también en los artículos, y es, por ejemplo, la mitología prehispánica, el lugar de la arqueología en Colombia en expresiones contemporáneas. Entonces quería darles pues la palabra para terminar a Carmen y a Ricardo, si nos pudieran contar un poco más sobre la curaduría que estamos viendo aquí. Si quieres empiezo yo, Ricardo. Bueno, la curaduría fue bastante sencilla porque la mayor parte de las obras que se presentaron, que yo creo que en su práctica totalidad son latinoamericanas, ¿no? Creo que no hay ningún autor o autora, a excepción de, bueno, Marlene, que vive en España, pero es peruana. Entonces, creo que casi todas las obras que se han presentado son de autores y autoras latinoamericanas. Una, quería destacar la diversidad de obras que se presentaron, porque tenemos diferentes maneras de las artes plásticas, desde una performance hecha con barro que ha hecho Miller Almario. A mí me gustaría dar paso ahora, por si quisiera hablar alguna de los creadores o las creadoras que están precisamente en este foro, hasta la pintura, hasta el collage, el bordado, el dibujo, ¿no? O sea, tenemos representados muchos, la escultura también, ¿no? De este artista ecuatoriano, el videoarte, como que aparece representado por este artista peruano también. Entonces, estamos muy contentos, tanto Ricardo como yo, precisamente porque hay toda esa representación.
y además no solamente de la cultura visual, o sea, no solamente la cultura visual prehispánica, sino también grecorromana, ¿no? Como ha dicho antes Patricia, representada por Paloma Castello. A mí, si Ricardo, si quieres contar tú algo, o si no, sí que me gustaría que hablaran precisamente, dieran su voz alguna de las personas que están aquí que han participado en este número. Sí, me parece estupendo y además yo vuelvo a reiterar, la curaduría que toda ha sido de Carmen. Yo solo le decía, yo vivo en el siglo XIX y como mucho hasta 1920. No, sí, simplemente todo es, yo simplemente la revisé, pero es de Carmen. Y creo que es mejor que hablen los autores y las autoras. Por supuesto que sí, están muy invitados, invitadas. Pues acá están varios de nuestros artistas, está Marcos, Miller, Paloma, así que muy bienvenidas, bienvenidos si quieren mencionar algo. Sí, por favor, diga algunas palabras a alguno de los que están aquí. Miller, Hola, Paloma. Hola, Miller. hola Carmen, ¿cómo están? Buena tarde a todos. Bueno, aprovechando, estaba aquí tratando de acomodar la cámara que se puso rebelde, pero bueno, ahí me ven en contraluz. Eh, Muy contento, felicitándolos, sintiéndome muy orgulloso de poder participar en toda esta investigación, en el dossier. Creo que estuvo muy bien curado en la medida que hay diferentes representaciones y diferentes técnicas artísticas que dan como cuenta del un pulso que viene desarrollándose particularmente pues en el país. Bogotá, al ser capital, como que ejemplifica muy bien estos intereses. Y en mi obra en particular, que es la de Fijisca, que viene de la palabra muisca, alma, fue una apropiación eh, pues urbana a partir de los volardos que encontramos en todos los lugares de la ciudad, que se hicieron famosos también por alguna alcaldía de hace 20 años y reciente. Entonces quise como hacer una apropiación artística en relación a ese pasado artístico y poner en contexto ese emerger, ese renacer que viene dándose tradicionalmente, digamos que los últimos 5 años, en este caso desde lo escultórico, aunque la cultura gráfica y lo bidimensional está muy presente en toda la ciudad, creo que hace falta un poquito de escultura y esa era como mi apuesta y ha sido como un desarrollo que viene en creciendo para darle un poco de identidad, no solamente a través de las palabras que describen nuestros barrios, en este caso donde está emplazada, que es en Teusaquillo, sino también digamos que en la palabra y que la mayoría de la gente no la tiene presente, ¿no? Entonces es como un llamado de atención y una invitación a tenerlo presente, a retomar históricamente esto que es nuestra cultura y pues básicamente hacerse la pregunta y empezar a apropiarnos más de ello con más orgullo, ¿no? No simplemente como un referente histórico, sí como anotaba Carmen en su presentación, está muy presente en la publicidad, en los chocolates, en las mismas cervezas, usan su iconografía, pero un poco se nos queda en el aire de dónde viene realmente y cuántas de todas estas culturas que aún sobreviven las tenemos presentes. Entonces, esa es mi invitación y mi obra estuvo inspirada en función de eso, pues dejar a otros participantes que veo que están aquí, que tienen una obra excelente y que tal vez nos pueden contar otras cosas más. Muchas gracias por la participación y por la invitación. Gracias, Miller. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos unos contados minutos en caso de que nuestros otros artistas, autores quieran también mencionar algo sobre esta experiencia o sobre sus procesos y luego pues cerramos con algunas últimas palabras de nuestra editora invitada. También si alguna de las personas autoras de los artículos quiere comentar algo, que veo ahí también algunas personas conectadas.
Así es, aquí vi a Ainhoa y a Leslie, entre otros. Bueno, parece que nadie se atreve a hablar. Yo, Bueno, yo A sí ver. quiero. Ya estoy prendiendo la... Hola, No sé. Leslie. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias también por la invitación y el espacio. Quería contarles a todos que los invitamos también a leer nuestro artículo en coautoría con Andrés. Ya les digo el apellido, porque siempre estuvimos en clase. Con María Alejandra Uribe, con Andrés Suárez y Sebastián Jiménez y mi persona. Construimos este artículo titulado Iconografía precolombina en el arte urbano y el grafiti en Bogotá, un acercamiento a la práctica pintura mural precolombina en espacios convencionales y no convencionales. Este artículo surge em, de la clase de usos del pasado en el presente, la iconografía en la antigüedad en la cultura contemporánea, en la Universidad de los Andes, precisamente pues liderada por la profesora Carmen. Y aquí entonces en nuestro trabajo exploramos cómo es ese pasado, lejos de ser como un tiempo muy remoto, sigue vivo y susceptible al cambio, ¿no? A través de metodologías de la etnografía, de la sociología, pero también de la historia del arte, nosotros quisimos profundizar precisamente como en esa presencia de iconografía precolombina en el arte urbano y el graffiti, pues en nuestra ciudad. Analizamos aproximadamente más de 20 pinturas murales de diversos espacios, comprendiendo cómo estas intervenciones artísticas también participan en una construcción y reconstrucción del tejido social. Y reflexionando también un poco sobre el uso del espacio público y los símbolos, ¿no? Pues muchas gracias por el espacio, mm, y también por darnos la oportunidad de poner nuestras investigaciones en la revista. Muchas gracias. muchas gracias a ustedes de nuevo por participar en la convocatoria. Y bueno, acá vemos los resultados. Carmen, yo creo que vamos cerrando. No sé si tengas algunas últimas palabras o reflexión antes de despedirnos. Bueno, solo tengo que dar las gracias no solamente a los autores y las autoras por el esfuerzo, sino a todo el equipo editorial para que esto pueda salir adelante y también a las personas que han sido evaluadores de los textos, ¿no? Porque también hacen un trabajo muy importante para que esto salga hacia adelante con esa calidad que tiene la revista y los textos que están en ella y las obras que se presentan en ella. Y no solo invitar a leer y a difundir. Así es, les estaremos contando de futuras ocasiones como esta, donde vamos a seguir lanzando nuestros artículos y siguientes dossiers. De nuevo, muchísimas gracias, Carmen, Ricardo, a todos los autores, artistas, miembros del comité editorial y a las personas de nuestro equipo, Laura Bernal y Laura Bolívar, sin quienes nada de esto sería posible. Muchísimas gracias y hasta pronto. Chao.